disciplina de congregarnos. Congregarse es una disciplina. Dígale que está a la par, congregarse es una disciplina. Y yo quiero darles en primer lugar razones bíblicas para congregarme, porque ahora hay una corriente muy fuerte, una corriente del mundo que nos dice que nosotros no necesitamos congregarnos, que cada uno, que Dios está en todo lado y que como Dios está en todo lado, entonces no hace falta que usted se congregue porque Dios está en todo lado, porque Dios nos escucha. Es más, yo he leído que hasta si usted va allá a la montaña y se abraza con un árbol, usted va a sentir ahí la presencia, ¿verdad? Porque Dios está en el árbol y porque Dios está en las maripositas. Y bueno, cierto que Dios está en todo lugar, pero la Biblia habla de congregarnos y hoy les voy a mostrar bíblicamente que eso está en el corazón de Dios. En primer lugar, y la primera razón, y entramos así de una sola vez, ¿por qué congregarnos? Es para lograr perseverar en el camino del Señor. Los primeros síntomas cuando una persona se va a apartar de los caminos del Señor es que deja de congregarse. Eso es casi que el primer síntoma. Una persona que empieza a dejar de congregarse, como dice Hebreos, que tienen por costumbre dejar de congregarse, esa persona es muy probable que va hacia un camino equivocado, hacia un camino errado. Hermanos, quiero decirles lo siguiente, pónganme atención, por allá los sugieres, les voy a hacer preguntas, chicos. Dios nos hizo seres sociales. Desde el huerto del Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque esto es definitivamente que Dios nos hizo a nosotros como seres sociales con capacidad para tener comunión los unos con los otros, y no solamente capacidad, sino necesidad. Nosotros como seres humanos tenemos necesidad de vivir en comunidad. Y luego Dios escogió la unidad social más básica para su plan de formar un pueblo para sí. ¿Cuál es la unidad social básica de la sociedad? La familia. Y dice la Biblia que Dios escogió a la familia de Abraham. Cuando Dios se encarnó a través de Jesucristo, Él lo hizo a través de una familia. O sea, ustedes no han pensado... Yo estuve pensando en esto, que de repente Dios tenía un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan con la humanidad, pero Dios pudo haber hecho que manifestarse como Dios, Él no necesariamente dentro de una familia, sino pudo haber hecho, no sé, algo sobrenatural, que de repente Jesús, ¡pum!, apareciera ahí, ¿verdad? Como dicen que aparecen los santos o no sé, ¿verdad? Algo así extraordinario, pero no. Dios escogió a una familia, a la familia de José, de María, para hacer nacer a su hijo y para encarnar a su hijo. También cuando Jesús ya creció y empezó su ministerio público, Él escogió a un equipo. Él escogió a una comunidad de amigos. Yo digo que era una comunidad de hippies, porque todos se ven en las películas con pelo largo. Pero verdaderamente ellos vivían en comunidad. Ellos vivían como una familia y Jesús escogió a ellos, a esa familia que eran sus discípulos, que eran sus amigos, para desarrollar el ministerio público. Es interesante que cuando Jesús les enseñó a orar a los discípulos, dice, cuando ustedes oren, digan así. ¿Cómo? Padre nuestro. Padre nuestro, les enseñó a orar como si fueran una sola familia al decir Padre nuestro. Vean que Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, no nos enseñó a orar diciendo Papito mío. ¿Por qué? Porque también estaba pensando Jesús en la comunidad, que ellos oraran juntos. Cuando nosotros oramos aquí en los cultos y antes de los cultos, no nos paramos aquí a orar diciendo yo te pido, Señor, por esto y por esto. No. Oramos, Señor, clamamos a ti, todos juntos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo comunidad, lo estamos haciendo como un solo cuerpo, pidiéndole al Padre nuestro. Posteriormente, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, dice que Dios envió, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad?
¿Y sobre quién se manifestó el Espíritu Santo en primer lugar? ¿Sobre un hombre? No, sobre una comunidad de 120 personas, 120 miembros que dice que estaban en el aposento alto. Y con ellos empezó un nuevo pueblo, su novia, su iglesia, nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo para sí que era un grupo étnico, que eran todos los israelitas, pero en el Nuevo Testamento nos adoptó a nosotros los gentiles, que no éramos israelitas, y de todos formó un solo pueblo. Y ahora ese solo pueblo, que somos millones de millones alrededor del mundo, nos dejó el Nuevo Testamento para darnos instrucciones de cómo ser iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente, pues la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, esos 120 y todos los que se añadieron cada día, ellos no sabían cómo ser iglesia. O sea, entendamos una cosa, no existían las iglesias, no habían iglesias, esa fue la primera iglesia. Entonces Dios dejó todo el Nuevo Testamento para enseñarles cómo ser una iglesia, y eso es nuestro manual de cómo ser iglesia. Por eso es que nosotros enseñamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 42. Si lo buscan conmigo, Hechos 2, 42. Hechos 2:42 está hablando de la iglesia del primer siglo, de estos 120 que empezaron, y vamos a ver cómo vivían ellos. Dice, ¿para qué les dije que era congregarse? En primer lugar, ¿cuál es la primera razón? Perseverar. Diga conmigo esa palabra, perseverar en el camino del Señor. Dice Hechos 2:42, ¿y qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿En qué más perseveraban? En lo que hicimos hoy, en el partimiento del pan, ¿verdad? Eso era una práctica de la primera iglesia. Ellos perseveraban en eso y nosotros hemos perseverado todos los primeros fines de semana. Estamos tomando la cena del Señor. ¿Perseveraban en qué más? En las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, digan cómo estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nuevamente esa palabra dice, perseveraban, versículo 46, unánimes, cada día, ¿a dónde? En el templo. Ellos hacían cultos, ¿cuándo? ¿Solo los domingos? Todos los días. ¿Qué les parece, hermanos, esa idea, hacer cultos todos los días? ¿Quién vendría? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la iglesia del primer siglo dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, o sea, también se reunían en las casas, hacían grupos en las casas, como nosotros, que ahorita nos estamos reuniendo en las casas a través del discipulado y de la oración, solo que virtualmente, ¿verdad? Por ahora. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso que es el Señor, el que añade cuando una iglesia está viva, cuando una iglesia está avivada, cuando una iglesia está perseverando, el Señor va a añadir cada día los que han de ser salvos. Yo glorifico al Señor por los nuevos discípulos. Bendigo al Señor por los nuevos discípulos, por las personas que el Señor está trayendo a su pueblo. La segunda razón, nos tenemos que congregar para recibir la bendición sacerdotal como pueblo de Cristo. Diga conmigo la palabra bendición. En el Salmo 133:1 dice el salmista así, Salmo 133, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Bueno, cuando conviven en armonía, ¿verdad? Porque si están en un puro pleito, ahí eso sí que no es ni maravilloso ni agradable, ¿verdad?
Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Aarón era el sacerdote, era el que daba la bendición sacerdotal cuando ellos se reunían como cuerpo. El sacerdote daba una bendición, y también cuando los sacerdotes entraban hasta el lugar santo, al lugar santísimo, ellos llevaban en su efod, o sea, en esa túnica ahí por encima, llevaban unas piedritas, y cada piedrita, 12 piedritas, cada piedrita tenía el nombre de una de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos simbólicamente y efectivamente ellos presentaban al pueblo a Dios. Cuando yo oro por ustedes, cuando yo intercedo por ustedes, yo estoy en mi función sacerdotal, orando e intercediendo por los fieles de CCA. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice que a los sacerdotes los ungían con aceite, ¿verdad? Cuando los escogían, y ese aceite, dice, se derramó sobre la cabeza de Aarón, corrió por su barba y llegó hasta el borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición e incluso la vida eterna. Dice en la Reina Valera, ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Esto, hermanos, lo que quiero que entendamos es que la bendición corporativa es una bendición diferente de cuando yo me meto en mi cuarto, como dice la palabra, cerrada la puerta, oro a Dios, o cuando voy en mi carro, estoy orando a Dios, o donde sea que esté, ¿verdad? En mi casa, haciendo las labores, oro a Dios yo de manera personal. Es muy diferente la forma que Dios me bendice ahí a la forma en que Dios nos bendice como cuerpo, como iglesia, corporativamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no escogió a un solo individuo. Dios escogió a un pueblo. La primera cosa que Dios le dijo a Moisés que debía hacer cuando ellos salieron de Egipto, y me encantó esa canción que cantamos ahora, ¿verdad? Hay libertad en la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, y ahora la primera cosa que Dios les decía que tenían que hacer era traer ofrendas para construir un tabernáculo. A ese tabernáculo también se le llamaba el tabernáculo de reunión, porque ahí era donde Moisés y los sacerdotes se encontraban con Dios y Dios les hablaba. Pero cuando Dios se iba a manifestar y tenían reunión, todos, imagínense en esto, imagínense que este es el desierto, ¿verdad? Imagínense que cada burbuja es una tienda. O sea, usted tiene su tienda allá, que ellos tienen su tienda allá, aquí está la familia Robleto, aquí está la familia Alfaro, allá está la familia Busano, allá está la familia, por familias, cada familia, ¿verdad? Tenía su propia tienda. Entonces, lo primero que Dios dice es, yo también quiero una tienda. Yo quiero una tienda, que me pongan una tienda ahí para habitar en medio de mi pueblo. Para estar ahí yo también en una tienda para manifestar mi gloria. Y todo eso lo cantamos ahora en las canciones que entonamos. Con los que cantamos con entendimiento nos damos cuenta y nos remitimos y nos vamos a aquel momento, a aquel lugar donde dice que la gloria de Dios bajaba sobre el tabernáculo. Y tanta era la gloria de Dios que dice que Moisés tenía que salir. ¿Qué tal, hermanos, que aquí se derrame la gloria de Dios y todo el mundo tenga que salir corriendo? Bueno, yo me agarro de aquí, del zacate de la cancha, y no me voy, así me muera, ¿verdad? Aquí me quedo, ¿verdad? Aunque me muera. Pero, hermanos, ese tabernáculo de reunión es muy simbólico porque es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios pudo haber dicho, no, cada uno en su tienda y yo ahí en la tiendita de cada uno me voy a manifestar. No. Dios dijo, no, ustedes son un solo pueblo y yo quiero habitar en medio de mi pueblo y manifestarme a Él como pueblo. Entonces, la bendición congregacional es muy diferente de la bendición individual. Nunca estuvo en la mente de Dios la idea de cada uno en su tienda y Dios en la de todos. Eso nunca ha estado en la mente de Dios.
El pueblo en pleno debía salir a sus tiendas y acudir al tabernáculo. A veces la presencia de Dios era tan palpable, bueno, de hecho dice que en la noche se manifestaba como un fuego ahí encima del tabernáculo y en el día se manifestaba como una nube de humo. Entonces recibimos una bendición especial. La semana pasada en un retiro estábamos hablando de eso y decíamos, cuando nos congregamos, Dios tiene un regalo para cada persona en ese culto. Y las sillas que están vacías, del que no vino, nadie le va a ir a dejar el regalo porque aquí no hay express. El que está a la par, agarra el regalo y se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque hay una bendición especial cada vez que nos reunimos como cuerpo, corporativamente. Se llama la bendición sacerdotal. La bendición de cuando venimos y alguien nos ministra la palabra. La bendición como los ministros de alabanza, ellos fungen como sacerdotes, porque están dirigiéndonos en la alabanza como hacían también los levitas en el templo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que una cosa es muy diferente, la bendición que yo voy a obtener en mi casa y a solas viendo Facebook, bendiciones a los que están viéndonos por Facebook, y muy diferente la bendición que yo voy a obtener cuando yo me congrego, como dice la palabra de Dios. Número 3, el tercer objetivo que logramos cuando nos congregamos es que podemos disfrutar de la comunión. Diga conmigo esa palabra. Comunión. Salmo 122:1. Salmo 122 es el salmo de un peregrino. Y vamos a ver qué quiere decir como un peregrino. Porque este peregrino decía, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Así como usted se alegra a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, cuando el cabeza de hogar le dice, mi amor, levántese que vamos a la casa del Señor. Amén, hermanos. Así como los adolescentes saltan de un brinco, ¿verdad? Cuando le decimos, vamos, tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, así dice el salmista, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermanos, este salmo lo escribe un peregrino. Ahora, ¿qué como un peregrino? Recordemos que los israelitas celebraban fiestas varias veces al año. Ahora, para celebrar estas fiestas, ellos tenían que caminar, a veces, no todos los israelitas, ¿a dónde se celebraban las fiestas? En la capital. ¿Cómo se llamaba la capital? Jerusalén. Oh, Jerusalén, dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué había en Jerusalén? Posteriormente, el templo, ¿verdad? El templo que ellos construyeron donde traían los animales, ofrecían sacrificios a Dios, etc. Jerusalén era el centro de las actividades religiosas y también el centro de las actividades comerciales y políticas, ¿verdad? Porque siempre estaba lleno a Jerusalén. Y cuando habían fiestas, pues con mucho más razón. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se perdió? ¿No se acuerdan? Jesús se perdió. Tenía 12 años. ¿A dónde se perdió? ¿A dónde lo encontraron? En el templo. ¿Por qué? Porque justamente 3 días de camino habían venido María y José con Jesucito, con los hermanitos de Jesús, ¿verdad? Todos ahí en filita india, caminando por 3 días para llegar a la fiesta. Y en esa fiesta ahí traían las cabritas, ahí traían los palominos, seguro Jesús traía ahí una jaulita con unas palomitas, porque todo eso eran sacrificios que ellos daban al Señor. Entonces imagínese este cuadro, usted caminando desde donde usted vive a 3 días de distancia de aquí, con sus hijos, con la cabra, con la oveja, con los palomitas, con la ropa, ¿verdad? Buscando qué, buscando a dónde dormir, buscando a dónde iban a comer, buscando dónde bañarse. Todo eso así era en el tiempo de antes, y el salmista dice, yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. 3 días de camino, o 4 días, o 5 días, no sé, dependiendo de dónde usted viviera.
Así nos alegramos nosotros. Venir a la casa del Señor es motivo de gran entusiasmo y requería dejar sus trabajos y sus ocupaciones, no por un día, no por 2 horas, sino muchas veces por varios días. Y significaba un gasto económico bastante significativo también, ¿verdad? No era el pasaje del bus de, bueno, en mi caso 5,000 colones que me cobra el Uber, o a veces 6, a veces 7, dependiendo la hora. No era ese gasto, era un gasto significativo. Una familia de 4 o 5 miembros, tener que comer, dormir por 3 días, buscar dónde, etcétera. Hágale números, ¿verdad? Y ellos no se quejaban. Ellos venían, el pueblo, todo el pueblo, desde donde estuvieran, se movían como un solo cuerpo. De la misma manera, Dios, hermanos, nos puso como un solo cuerpo, miembros, dice la palabra del Señor, todos diferentes, pero que cuando uno se duele, ¿qué pasa con todos? Todos se duelen. Cuando uno se goza, todos se gozan, todos se alegran. Necesitamos esa diversidad de los diferentes miembros del cuerpo para sanar, para estar unidos a algo mayor, para tener un sentido de pertenencia. Me encantó la frase que dijo Shirley, se me quedó grabada la semana pasada, que ella decía que nosotros no tenemos una misión, que Dios tiene una misión y nosotros participamos de la misión de Dios. O sea, hermanos, que ciertamente nosotros como CCA, como iglesia local, como comunidad de fe, nosotros tenemos una visión que tiene que ir unida, arraigada a la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? La gran comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de Dios. Entonces el hecho de tener un propósito mayor que nos trasciende a nosotros, eso nos da un sentido de pertenencia, un sentido de propósito como comunidad de fe. Nosotros, hermanos, número 3, la tercera razón, ¿qué disfrutamos cuando nos congregamos? De la comunión, de la comunión. Yo no me hubiera dado cuenta tal vez que una persona hoy está enferma, si no vengo a la iglesia y si esa persona no habla y no me dice, ¿verdad? Porque yo no tengo don de adivinación, gracias a Dios. Yo necesito la comunión unos con otros. Cuando una astillita, cuando un palito de ahí de la fogata se separa, ¿qué pasa con ese palito? Se va a enfriar. Y tarde o temprano se va a apagar. Eso se llama sentido común, saber eso, ¿verdad? Si usted lo que quiere es encender el fuego, usted tiene que acercarlo, buscar la comunión unos con otros. Número 4. Debemos congregarnos fielmente para crecer espiritualmente. No hay manera que un edificio pueda ser edificado con un solo perling. Fíjense en cuántos perling pueden haber ahí arriba, ¿verdad? Pero no puede ser que un solo perling, yo diga voy a edificar este perling o voy a edificar este ladrillo. Es imposible. Un solo ladrillo no puede ser edificado. No hay manera que un solo miembro del cuerpo pueda crecer o funcionar despegado del cuerpo. En el momento que a usted se le cae un cabello de su cabeza, ese cabello deja de crecer. No crece más. Aunque usted lo guarde y lo tenga ahí con algodón o no sé, le eche tierrita, abono, no sé, ese cabello no va a crecer. Si usted se corta la uña o se saca la uña y la guarda ahí en una cajita con algodón, esa uña no va a crecer más, se va a podrir ahí, ¿verdad? Pero no va a crecer más. Bueno, es lo mismo que le pasa a un miembro del cuerpo que se separa del cuerpo, se pudre, no va a crecer. No va a crecer. Es imposible que pueda funcionar despegado del cuerpo. Por eso Jesús en Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. Porque Jesús nos está comparando, se está comparando él con la vid verdadera, o sea, con ese tronco y a nosotros con las ramitas. Y la única forma que esas ramitas florezcan, que esas ramitas echen hojitas, que esas ramitas funcionen para lo que tienen que funcionar, es que permanezcan pegadas al tronco.
porque de ahí esa savia viene desde las raíces y trae todos los nutrientes y nos llena con esos nutrientes y nosotros entonces podemos fructificar, crecer y tener profundidad espiritual. Nuevamente, hermanos, repito la idea, no hay forma de ser capacitados para cumplir nuestro propósito de vida sin una participación activa dentro de una comunidad de fe. Dije participación activa, no dije asistir, dije participación activa. Esa es la forma de crecer. ¿Cómo sé yo esto, hermanos? Efesios capítulo 4, versículo 11. Lo dice clarísimo Efesios capítulo 4, que por cierto Efesios es una de las cartas que más habla acerca del concepto de iglesia. Se estudia cuando estudiamos eclesiología, estudiamos Efesios, porque Efesios nos compara con el cuerpo, nos compara con un edificio, con la novia. Y dice Efesios 4:11, Jesús mismo constituyó, Jesús dijo, estos van a ser apóstoles, aquellos van a ser profetas, aquellos van a ser evangelistas y estos van a ser pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué Jesús hizo ese ordenamiento? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del servicio, la obra de Dios? ¿Quién hace? Todos. Dice que es el pueblo el que tiene que hacer la obra del ministerio. No dice que son solamente los pastores. ¿Me doy a entender, hermanos? Tiene que ser todo el pueblo, es el que tiene que edificar, dice, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Bueno, a menos que yo en mi casa tuviera un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol, entonces yo podría hacer una iglesia y levantar de ahí una iglesia, pero es una iglesia que crezca, no se puede quedar solamente en mi familia, ¿verdad? Pero estos dones, estos ministros, profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, son los que capacitan al pueblo para la obra del ministerio, para que el pueblo haga la obra del ministerio. ¿Quiénes son los ministros aquí? Todos. Todos somos ministros. De modo, dice en el versículo 13, que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hermanos, el propósito de Dios no es que aquí hayan enanos espirituales. El propósito de Dios es que de la misma manera que yo conozco a Dios, a ese nivel que yo tengo de conocimiento, porque el conocimiento es algo acumulativo, ¿verdad? Cuando habla de conocimiento, sabemos y entendemos que es algo acumulativo. O sea, yo puedo decir, sí, yo conozco a Marcela, pero realmente entre más yo comparta con Marcela, más mi nivel de crecimiento y de conocimiento de ella va a subir. Igual es con Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que Dios quiere que todos le conozcamos a Dios de la misma manera. No que allá el apóstol, ese sí sabe, sí conoce a Dios, lo ha escuchado, lo ha visto, no sé. Y yo aquí no. Dios quiere que todos tengamos el mismo nivel de conocimiento, que todos seamos ese hombre perfecto, enteramente preparado, dice la palabra, para toda buena obra. Que todos aquí tengamos la estatura de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Como decía Pablo, ¿cuánto deseara yo que aquí todos fueran maestros? Qué hermoso y qué maravilloso eso sería. Y número 5 y final, la quinta razón por la cual nosotros tenemos que congregarnos es para facilitar el cuidado pastoral. Ahora, dígame la 4. ¿Para qué teníamos que congregarnos? Crecer. Y número 5, cuidado pastoral. Hermanos, les voy a decir y presten mucha atención a esto que les voy a decir y ya casi vamos a terminar, pero escuchen. El equipo pastoral de CCA, porque aquí no solamente yo soy pastora, aquí habemos 5 pastores.
el equipo pastoral de CCA no es responsable de las ovejas que no permanecen reunidas en el rebaño dentro del aprisco. ¿Qué es el aprisco? ¿Se acuerdan la canción? Las 99 dejo en el aprisco. El aprisco es un lugar cercado donde se recoge el ganado para resguardarlo de la intemperie y de los depredadores y animales salvajes. Hay depredadores, hay animales salvajes que quieren comerse a las ovejas. Entonces nosotros como equipo pastoral somos responsables de las ovejas que permanecen dentro del aprisco, no las que andan ahí haciendo, ¿verdad?, lo que les da la gana y no, de esas no somos responsables. Yo como pastora, yo no soy responsable de lo que le pase a las ovejas que no siguen la voz de la pastora. Si yo silbo, silbado, ¿verdad? Si no me escuchó ninguna ovejilla. Bueno, si yo silbo, como Pedro, el de Heidi, ¿verdad? Y aquella oveja que está ya sentada no hace caso, no escucha mi silbido, ignora mi silbido, yo no soy responsable de esa cabreja. Los líderes de CCA no tienen responsabilidades pastorales con las personas que no tienen responsabilidades con esta casa. Jesús dice claramente, hermanos, que el pastor conoce a las ovejas, sabe cuántas son y que las ovejas conocen al pastor y obedecen a la voz del pastor solamente. Eso lo dice en Juan 10:27. Y vamos a ver si podemos ver un videíto. Juan 10:27, ¿lo anotaron? Jesús dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y este videito yo lo había visto, me lo había encontrado en YouTube, vamos a ver si se ve. Pero hermanos, qué interesante, porque estaba viendo un documental de las ovejas, porque este tema de las ovejas no es muy entendible para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos una cultura, ¿cómo se dice? Bovina, ¿verdad? O sea, no tenemos bovinos serían todo el ganado, ¿verdad? Pero no, nuestra cultura no es tanto de ovejas, sino más de vacas y etcétera, ¿verdad? Pero en el pueblo de Israel y a la gente que los escritores se están refiriendo aquí, es gente que sabe muy bien de qué se trata ser pastor de oveja. Entonces ellos captaron inmediatamente de lo que se trataba. ¿Tiene sonido? ¿No se oye? One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayoko! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. Llegaban hasta ahí y de ahí no pasaban. Incluso decía este pastor que, bueno, en el caso de él tenía un rebaño que tenía ovejas y también tenía cabras.
pero le dice que no pueden ser muchas cabras. Tiene que ser, dijo el pastor, el 10% máximo de cabras. No pueden haber más del 10% de cabras. Porque dice que si hay, por ejemplo, 25% en el rebaño de cabras, las ovejas se desvían, se vuelven locas, se hacen medias cabras. Entonces, bueno, hermanos, ya con 30 años de ser pastora, créame que a veces he tenido un rebaño como un 25% y se ha hecho un revolú, ¿verdad? En el rebaño. Pero definitivamente, qué importante es que seamos ovejas. Las ovejas no se van con el rebaño del pastor vecino, aunque se enamoren de un cabro vecino. Podríamos decir que las ovejas en un rebaño tienen una cultura particular. Ellas saben a qué horas el pastor las lleva a comer, cuáles son los pastos donde las llevan a comer, a dónde está el lugar donde se bebe. Uno de los mayores peligros que decía ese pastor en ese documental que vi, que tenían las ovejas era la comida, que cuando comían algo que no tenían que comer, que él no les había dado, las ovejas se enfermaban y se morían. Entonces yo decía, bueno, ahora que hay tanta comida por todo lado, ¿verdad? En Facebook, en YouTube, en la televisión, en la radio, pero hermanos, Facebook, YouTube, la radio, radio esta, radio la otra, déjeme decirle, eso no es una comunidad de fe, eso no es una iglesia local. No importa qué tan bonito prediquen, ese señor o esa señora que está ahí en Facebook o en YouTube, no sabe, no tiene idea los problemas que usted tiene con su pareja. No sabe que usted está enfermo. No sabe que usted está bregando con una situación, con una adicción, con un pecado. Eso solo hay manera de saberlo y debemos de saberlo y debemos de conocerlo porque nos ayudamos y nos sanamos en comunidad, solamente cuando pertenecemos a una comunidad de fe. Entendamos una cosa, hermanos, nosotros pertenecemos, claro, a la gran iglesia de Cristo, que somos todos los nacidos de nuevo alrededor del mundo, que estamos trabajando por la gran misión del discipulado a todas las naciones. Esa es la gran iglesia de Cristo. Todos los que han nacido de nuevo, pueden ser católicos, pueden ser adventistas, pueden ser metodistas, pueden ser protestantes, pentecostales como nosotros, etcétera. Alrededor del mundo, diversas lenguas, tribus, naciones, grupos étnicos, pero cada uno de nosotros pertenece o debe pertenecer a una iglesia local. Nuestra pequeña comunidad de fe llamada Comunidad Carismática de Amor. Y aquí adentro tenemos una visión local según nuestro contexto cultural. Y tenemos una ética como miembros de esta congregación. Aquí, por ejemplo, yo no le pido a nadie que venga con un velo sobre la cara. Pero habrán culturas donde sí. Se requiere y es parte de su protocolo y es parte de su cultura, y si usted quiere pertenecer a esa iglesia local, tiene que respetar. ¿Verdad? Nuevamente, ¿cuántos de ustedes han ido a pedir trabajo a alguna institución, a algún lugar? ¿Alguna vez han tenido que? ¿Verdad? Bueno, cuando a usted le van a decir, ¿verdad? O le ofrecen un trabajo, probablemente le van a pasar el código de ética o el protocolo, las normas que se siguen en ese trabajo. Si usted, perdone, pero si usted no viene con el uniforme, si usted no viene así, si usted no viene así, con la gorrita que le dimos o lo que sea, ¿verdad? Usted no puede trabajar aquí. Usted tiene que respetar esta línea de autoridad. Eso está clarísimo. Eso es necesario en toda organización humana, porque si no somos como cabritas. Hacemos lo que se nos ocurre y así no puede haber un orden. Nosotros como iglesia, como comunidad, también tenemos un protocolo que seguir. Y les voy a compartir esta presentación. Dice, ¿qué implica nuestra ética como miembro de CCA? ¿La ven? Sí. ¿Pueden leer conmigo? Vamos a ver.
Vamos a ver la primera. Los debí poner en letra blanca, ¿verdad? Dice, soy responsable de mi vida espiritual, por lo que cultivaré mis disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas? Ya nadie puede decir que no las conoce, ¿verdad? Oración, ayuno, congregarme, dar generosamente, el estudio de la Biblia, la adoración. Hermano, ¿quién es responsable por eso? Diga, yo. Yo soy responsable de mi propia vida espiritual. Como representante de Dios y de CCA, cuidaré mi testimonio. Velaré por el bienestar y la espiritualidad en mi familia, donde seré ejemplo de Cristo en primer lugar. El testimonio es muy importante. Vimos ahora que la iglesia primitiva dice que tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué tenían favor con todo Alajuela? ¿Por qué? Con todo Israel tenían favor, porque tenían un testimonio de integridad. Mostraré integridad en el manejo de las finanzas personales y sostendré la obra ofrendando y diezmando fielmente. Me disciplinaré. Esa fue una disciplina que no mencionamos ahora, ¿verdad? La de dar. ¿Sí la vimos? Sí la vimos. Me disciplinaré para no dejar de crecer personal y ministerialmente por medio de mi participación constante en las actividades programadas por mi iglesia, grupos de discipulado, grupos de oración y cultos. Dice participación constante, no dice participación esporádica, ¿verdad? Sino constante. Tenemos que ser constantes para poder crecer. Con ánimo pronto dedicaré mi tiempo y energía a la obra de Dios, a la visión de CCA, que es la gran comisión de hacer discípulos de Cristo. Con ánimo pronto, dicen Romanos. Guardaré la sana doctrina y correcta interpretación de la infalible palabra de Dios, según he sido enseñado en mi congregación. Hermanos, esto es muy importante porque esto es lo que nos distingue de otras denominaciones, como enseñaba Shirley la semana pasada. Aquí usted puede orar, danzar, hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque somos pentecostales, profetizar, etcétera. Sanar a los enfermos, creemos en todo eso. Hay otras congregaciones donde usted no creen en los milagros, no creen que ahorita podamos hacer. Entonces, nosotros tenemos que guardar la sana doctrina. Si usted no está de acuerdo con la sana doctrina de CCA, usted no puede ser miembro de CCA. ¿Me doy a entender, hermanos? Rendiré cuentas periódicamente a los líderes en autoridad acerca de mi vida espiritual y ministerial, sin necesidad de que ellos me pregunten. Vean, ¿saben por qué pusimos ahí sin necesidad de que ellos me pregunten? Porque es imposible que los líderes anden detrás de todas las personas. Si a mí me entregan una responsabilidad, yo tengo que ser responsable en ir y dar cuenta. Pastora, líder, me está yendo así, ¿verdad? Esto pasó, hubo este problema, eso es mi responsabilidad, ir y comunicar. Serviré con agrado y según mis dones en lo que mis autoridades me confíen, y también con el mismo agrado aceptaré que me remuevan de ese cargo si así lo creen conveniente para la obra de Dios. Porque, hermanos, poner a alguien es muy fácil, el problema es luego quitarlo. ¿Sabe por qué? Porque parece que tomamos como posesión, tomamos como señorío a veces del ministerio que Dios nos ha encomendado. Y tenemos que saber y entender que todo es del Señor. Aquí yo no soy dueña de nadie, el único dueño es el Señor. ¿De ahí? Algo pasó ahí. Dice, cuidaré celosamente. Escúchenme, entonces, cuidaré celosamente la unidad de mi familia de fe. De ninguna manera consentiré que se aniden en mi corazón sospechas, ofensas, malicia, malos entendidos, suposiciones, malos pensamientos respecto a la forma de proceder de mis hermanos o de mis líderes. Por honor a mi pacto con ellos, les buscaré lo más pronto posible y aclararé cualquier asunto. Seré pronto para perdonar y pedir perdón y así sanarnos mutuamente.
Bajo ninguna circunstancia caeré en escuchar o proferir chismes, murmuraciones, enjuiciamientos o violar asuntos confidenciales. Una de las cosas que yo hago cuando estamos en un retiro o cuando estamos en un tiempo de oración donde sabemos que el Espíritu Santo se va a mover, etcétera, y pueden pasar muchas cosas, es que yo les digo, lo que pasa en este lugar, en este círculo, es confidencial. ¿Por qué? Porque tal vez el Espíritu Santo, a través de otra persona, me va a dar una palabra de ciencia, una palabra profética de cosas que son personales. Y yo necesito saber que puedo confiar en ese círculo. En todo lugar donde usted está, hasta en un trabajo, le van a pedir que usted tiene que cuidar la confidencialidad de ese trabajo, de ese lugar. Esto es muy importante, porque si no, hermanos, con los chismes, la murmuración, malicia, todo esto que dice aquí, lo que hacemos es dividir y herir el cuerpo de Cristo. Cuando sea invitado a servir, dice, de alguna forma en otros ministerios o lugares, lo consultaré primeramente con mis líderes locales. No quiere decir esto que usted no puede ir a otro lado donde lo inviten a ministrar o a predicar, etcétera. Claro que sí, probablemente, pero su responsabilidad es ir donde su líder y decirlo antes. No les vaya a pasar como me pasó a mí, ¿verdad? Que después de un montón de tiempo me dice un pastor aquí, amigo de la zona, me dice, el líder suyo, él va mucho a mi iglesia a predicar, y yo, ajá, de verdad, no sabía. Bueno, para no cansarlos con el cuento, después terminó en el otro lugar, ¿verdad? Pero un líder principal que no comunica, eso se llama falta de respeto. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser honestos, tenemos que comunicar las cosas. Yo nunca avergonzaré o ensuciaré la reputación de otras congregaciones o ministerios en los que he servido. Hermanos, personalmente no permito que nadie me venga a hablar mal de otro pastor, de otro ministerio. No lo voy a permitir, porque son mis consiervos. Independientemente de lo que sea, yo tengo que guardar una ética ministerial. Y si usted ha servido en otro ministerio, o si usted sirvió aquí y luego se fue, respete el lugar donde fue su casa, donde le dieron de comer, donde lo bendijeron, donde lo amaron, etcétera. Amén, hermanos. Dice así también, daré prioridad en preferir y honrar a mis hermanos en la fe en mi vida cotidiana. Estaré comprometido en relaciones de pacto con mis pastores, líderes y hermanos en Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que tenemos que preferir a los hermanos en la fe? Quiere decir que si yo tengo un trabajo que hacer de comida y yo sé que Marcela trabaja haciendo comida, en lugar de irle a dar el trabajo a otra persona, yo voy a preferir a Marcela. Claro, en el caso de Marcela porque la conozco, porque sé que es una persona recomendada, es una persona honrada. Entonces eso se llama preferirnos mutuamente. No solamente en eso, sino en todo en general, ¿verdad? Que yo sé que están dando trabajo y de repente sé que mi hermano tal no tiene trabajo, pues yo voy y le comunico y si puedo lo recomiendo. Esas cosas son importantes, para eso somos hermanos. Y finalmente dice, sin importar las circunstancias, yo me comprometo a seguir el correcto protocolo de hablar primero con mis autoridades espirituales en un espíritu de agradecimiento y respeto y de entregar cuentas claras cuando vaya a dejar la congregación o el ministerio que ellos me confiaron, de manera que en todo la iglesia del Señor sea edificada y Dios sea glorificado. Hermanos, tenemos que cuidar la iglesia de Cristo en general, la iglesia de Cristo en general. ¿Sabe por qué es importante? Que si usted va a dejar la congregación, usted hable primero con las personas que le hemos recibido, que un día le dimos la bienvenida, que un día le cantamos. Eso es muy importante, eso se llama respeto también. ¿Cuántos de ustedes cuando van a un restaurante salen y se van, pagan y salen y se van y no dicen ni gracias? Personalmente yo no lo hago aunque me hayan dado por la nuca. Y hay gente que dice, no, pero yo estoy pagando, ¿por qué voy a decir gracias? Usted va a decir gracias porque eso demuestra quién es usted.
No es porque le sirvieron, ¿verdad? Ahí, porque la comida, porque eso. No, es porque eso habla de usted. Eso habla de usted. Si en un restaurante usted se levanta y no dice ni buenos días, ni muchas gracias, ni hasta luego, que Dios los bendiga, déjeme decirle, eso habla de su educación. Y en una iglesia es lo mismo a la potencia 10. Si usted estuvo aquí sentado, recibió, comió, fue bendecido y luego salió y se fue, no dijo ni gracias, déjeme decirle que eso habla de usted. Es muy triste, pero así pasa. ¿Qué tal usted como padre de familia en una casa que simplemente se dé cuenta, como yo me pasó la semana pasada, esta semana que pasó, que me di cuenta que una familia que yo le he pasado mandando mensajes, preguntándole cómo están, mandándole las invitaciones, actividades de la iglesia, tienen como 2 meses de estar yendo a otra congregación de otro pastor amigo. Y me dice un líder de esa congregación, no, pero ellos tienen ya como 2 meses de estar viniendo aquí. Y yo, bueno, imagínense, ya me deben de tener hasta aquí, ¿verdad? Seguro dicen, oye, la pastora qué necia, solo mandarme mensajes, pero no han podido ni siquiera poner un mensaje. Muchas gracias, pastora, ya no nos vamos a congregar más ahí, o ya no nos estamos congregando, ya nos fuimos. No pierda su tiempo. Eso es muy importante, hermanos. Tenemos que ser respetuosos de la casa. O a usted como padre o como madre de familia le gustaría que usted se dé cuenta dentro de 15 días que su hijo hace un mes tiene cama y tiene comida y ahora le dice a mamá a otra señora. ¿Cómo se sentiría? Así me siento yo. Así se sienten los líderes, así se sienten los pastores, defraudados, tristes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros llegamos a amar a las ovejas. Oramos por ellas, oramos. Estamos ahí pendientes, eso es un desgaste constante emocional. Ayer, desde la mañana de que me levanté, el Señor puso en mi mente a una persona, a un hermano, y empecé a orar y todo el día pasé orando y dije, le escribo, no le escribo, le escribo, no le escribo, y luego en la noche estaba ahí sentado y yo dije, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias, tal vez está pasando alguna lucha, alguna situación, pero eso es un desgaste para nosotros como líderes, es un desgaste espiritual, emocional y muchas veces físico también. Hermanos, seamos rebaño. Dígale que está a la par. Sea una oveja que honre el cuerpo de Cristo y que honre esta casa.